nivel, uno siempre quiere conseguir el mejor equipamiento. Acabo de grabar 8 minutos y no estaba enfocada la cámara. Bueno, hoy me levanté con muchas ganas de ir a trabajar. Llegué al trabajo y me puse muy contento a ordenar y prepararme para lo que iba a grabar. Y esto pasó. 5 minutos después de haber empezado a setear todo, el cliente llamó para cancelar porque se sentía mal, se canceló el proyecto. Bueno, la verdad es que no estaba con muchas ganas de ir a trabajar, no estaba contento por hacer este proyecto y por algún milagro, no creo en Dios, pero voy a empezar a creer a partir de este día. El cliente llamó para cancelar y la verdad que no podía estar más contento. Ahora, no me siento contento de estar así, no me gusta, no me gustó, me dejó una sensación amarga. Y esto me parece que fue la razón. Ya hace un tiempo que vengo encontrándome con estos clientes. A medida que la empresa va creciendo, vamos tratando de pensar, bueno, cuánto hay que cobrar, cuánto es lo justo, cuánto es lo que necesitamos para pagar las cuentas, y cada vez que hacemos eso es como que hay un problema en el que seguimos teniendo clientes que no están calificados a medida que vamos creciendo. Nosotros vamos creciendo, la clientela debería crecer, me parece a mí, punto personal, debería crecer con nosotros, mejores clientes, mejor pago, todo el cuento. Pero seguimos teniendo estos clientes que por algún motivo no tienen el presupuesto o son difíciles de trabajar y llega un momento en el que ya después de hace un año que estoy haciendo mandando estimados para clientes y todo, que pasan dos cosas. Desde el principio que tengo una interacción con el cliente, ya sé si va a ser un dolor de cabeza y no quiero trabajar con esta persona, sé que no va a tener el presupuesto, se va a quejar por todo, o por algún motivo mágico, sé que no tiene el presupuesto, sé que por ahí lo que le voy a mandar no va a ser acorde a lo que están queriendo pagar, pero de todas maneras estoy dispuesto a hacerlo. Al principio parecía como que era algo mágico, hasta que encontré la razón por la que esto es lo que pasa. Como muchas personas, yo me encanta buscar en YouTube y buscar experiencias de otras personas que hayan pasado por algo similar. Y encontré que hay gente que tiene el mismo problema. Milagro, ¿no? No es nada del otro mundo. Pero bueno, está. Y lo que encontré fue que la forma en la que ellos enfrentan este problema. Me pareció bueno compartirlo, dejar mi pregunta en el éter de lo que es YouTube. Si alguien encuentra este video y está interesado en este tema, que me deje un comentario, que lo comparta con alguien y me diga. Porque esta es la manera en que yo encontré la solución, que fue la siguiente. Si yo ya sé que mi cliente tiene un presupuesto y que la relación no es tan mala, que entiende el proceso y yo puedo explicarle cómo va a funcionar y estoy dispuesto a ofrecerle mis servicios por menos, pero comunicándole honestamente que hay cosas que no las puedo hacer por ese presupuesto, pero que le puedo ofrecer otra solución y él está dispuesto a encontrar ese presupuesto, las dos cosas se alinean y todo va a funcionar mucho mejor. Si yo tengo un cliente, pues digamos que no hago trabajo por menos de $1000, ¿ok? No hago proyecto por menos de $1000. Y él dice, tengo 400 para hacer este video. Ok, bueno, si yo quisiera hacer tu video como debería hacerse, con las luces, con la cámara, con el equipamiento, el lugar, todo, quizá por ahí es 1200, 1500. Pero si vos estás dispuesto a que yo use diferentes luces, que no use la misma cámara, que el lugar no sea tan bueno, pero el resultado sea algo decente, que yo considero decente, y estás dispuesto a sacar esos detalles, puedo llegar a tu presupuesto. Y él está en el cliente decidir si sí o no. Por lo general, lo que he encontrado es que sí, que deciden ir ahí. Y ahora, si el trabajo le sacaste costo y encima lo puedes hacer más rápido, digamos que te lleva 2 horas, 2 horas y media, y lo haces en una, acabas de hacer, ¿qué? $400 en una hora, que es mucho más de lo que vos podrías hacer si lo cobrabas bien. Entonces, entra este juego de trabajar con las expectativas del cliente, la comunicación y la relación. Ahora este cliente no solo va a estar contento, y yo voy a estar contento porque hice algo digno, sino que él me puede recomendar, podemos hacer más trabajo juntos, etc. Me parece que es una solución muy buena y que no siempre es muy fácil ir y quejarse del cliente, pero la realidad es que es mucho más fácil trabajar y conversar con esta persona, conocer al cliente un poco más y identificar por dónde es que vienen, hablar con ellos, comunicarles las ideas, comunicarles el proceso, tratar de ayudarlos a educarlos en el proceso de tu servicio, porque a la larga vas a crear con las relaciones más fuertes, vas a crear una red de contactos que van a conocer tu trabajo y van a entender que tu precio lo vale. Y en un momento capaz lo van a pagar o van a recomendar a alguien que sí va a tener ese precio para pagar. Así que bueno, esta fue mi solución en vez de quejarme, que igual me quejé, digamos, vamos a decir la verdad, igual me quejé, pero me parece que esta idea que tenía, este sentimiento de que si me sentía mal de sentirme estresado por el cliente, lo que no tiene mucho sentido. Y después de pensar un poco, creo que fue ese el problema. Este tipo de cliente en el que yo tenía que trabajar no era de esos que yo podía hablar y tener una comunicación directa y clara
Entonces había como una desconexión, y esa desconexión hacía que todas las interacciones fueran malísimas y terminaran que no tenían ganas de trabajar. Y bueno, nunca es bueno, nunca vas a hacer tu mejor trabajo si nunca tenés ganas de hacer algo. Espero que si en el futuro, si encuentro una manera diferente de solucionarlo, va a estar documentado. Ahora te voy a dejar con este video de acá, te voy a poner mi cara, que es con el cliente que más me gusta trabajar en el planeta Tierra. Así que espero que veas el resultado de ese trabajo maravilloso. Ahora me voy, que tengo que trabajar. Dale, ese clic. Me voy. Pero mirá el video que sigue.